¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Living Ciudadano. Comienza en Stock y ¿sabes qué? Estamos de aniversario, estamos contentos, tenemos pastel, tenemos confete, tenemos de todo porque hoy cumplimos 2 meses al aire, 2 meses agradeciendo tu apañe, tu compañía, el soporte que nos haces día a día. Estos comentarios que ya estás poniendo ahí en YouTube, gracias por todo. Gracias también porque ya llevamos en estos 2 meses más de 3 millones de visualizaciones y estamos llegando a las 52.000 suscripciones. Ahí si tú no las estás, pero anda, mira, tienes que ir a la campanita, es súper fácil, ¡pum! Y ya eres parte también de nuestra comunidad del pensamiento. Y si nos quieres ayudar también a seguir creciendo, a seguir contra nuestra independencia respecto de gobiernos, respecto de grandes empresas, puedes ir a www.enstock.tv, donde decimos que el periodismo no es más que la fiscalización del poder, y sumarte a nuestra comunidad con el aporte que puedas, con el aporte que quieras. 5.000, 10.000, 25, 50.000, monto libre, lo que sea tu cariño, y te lo agradecemos para poder crecer aún más en estos meses que llevamos junto a ti. Queremos hacer ese programa de los días viernes, podemos hacer incluso más programas durante el día y llegar con esta reflexión ciudadana que siempre andamos buscando y que por supuesto es parte de todas estas personas que están en este ecosistema de medios junto a nosotros en Pauta, en Stock. Vamos a saludar, pero de inmediato, a don Davor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Democracia en LSD, Davor. Democracia en LSD, que la semana pasada tuvimos un muy buen capítulo. Así, ¿eh? Algunos dijeron que fue oscuro, pero fue justo, en el sentido de dimensionar el tamaño de la reforma transformadora que se estaba aprobando en el Congreso. Ahora sabemos que se vamos a buscar entonces, sí. Democracia en LSD. Y esta semana tendremos otro más. Esperemos que sea así bueno, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más liviano porque siempre es importante compensar. Siempre es bueno el humor, sí, también, ¿no? Davor, muchas gracias por haber venido. Gracias. Por estar acá junto a nosotros. ¿Y usted cómo le ha ido? ¿Cómo se ha portado usted? Muy bien, pues, Nico. aquí festejando este aniversario de los 2 meses y acompañándolos desde Fábrica Chile, como todos los lunes. Así que feliz de estar el de nuevo pensamiento acá. liberal Así presente en nuestro Living Ciudadano. Así es. Bienvenido también, Nico. Muchas gracias. Ya, empecemos entonces a revisar lo que ha pasado en este país, al menos lo que ha dicho la prensa. Vámonos con este titular. Ya, empecemos con este tema que rescata el mostrador, ¿no? Que habla del recién removido subsecretario de Hacienda que niega este consumo de drogas, anuncia acciones. Hasta el momento que nosotros estamos conversando estaba medio congelado a la espera de una contramuestra de este subsecretario de Hacienda según el mostrador, ¿no? Un tremendo aporte, el ministro Quirós lo defiende, destaca a este subsecretario que renunció tras test de droga, de subsecretario mano derecha, me imagino uno de los manos derechas del ministro Quirós. ¿Qué me dicen de este tema, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con el gobierno? Una semana compleja para el gobierno, por muchas razones. Esto, y junto con el tema que tal vez hablemos después sobre Mara Sedini, yo creo que podríamos categorizarlo en una policrisis autogenerada, en el sentido de que hay muchas crisis del gobierno que el mismo gobierno se inventó y que nadie les puso ningún problema. Hay que entender que los republicanos inicialmente fueron los que más empujaron la existencia de esta ley que obligaba a ciertas autoridades a hacerse test de droga. Eso en el sentido de que la forma de política que ellos hacían era una que buscaba el escándalo, que buscaba la acusación moral al adversario y que también no solamente vivía sino que alimentaba a través de sus granjas de bots y todo eso, alimentaba esta conspiranoia de que las autoridades, en particular del gobierno pasado, supuestamente eran drogadictos partiendo del presidente. Querían instalar esa idea, ¿no? Y una manera de instalarlo era de ellos verse a sí mismos como quienes empujaban que hubiera test de droga y tratar de que el gobierno dijera que no. Pero el gobierno no dijo que no, sino que ya, hagan lo que quieran nomás, y eso se hizo como ley. El primer test de droga lo hizo, alcanzó a hacer Gabriel Boric I, donde mostró sus papeles limpios, y ahora este gobierno está pagando por los patos de lo que ellos mismos hicieron, en el sentido de que primero hubo un Ceremi, que fue la primera autoridad que tuvo que salir por un test de droga positivo, y ahora un subsecretario y de Hacienda más encima, lo cual tiene otras características. Y esto yo creo que abre una cosa muy complicada, porque primero genera esta
política rara donde el gobierno finalmente decide que la persona tiene que salir por una prueba, por una muestra positiva. Claro. Lo cual así no dice la ley. Es un tema sensible entonces para Kast puntualmente, que Claro. fue uno de los que dijo todo esto, ¿no? O sea, de hecho, primero la ley dice que la persona es incompatible con ciertos cargos si es que tiene dependencia de la droga, que no es lo mismo que haya consumido droga. Por lo que este criterio de que la persona tiene que salir una vez que sale un examen positivo es un criterio político que hizo el gobierno, nadie los obligó, ellos decidieron hacerlo, entonces este es un problema que ellos inventaron a sí mismos. Ahora, quiero simplemente plantear una posibilidad, porque hay, pongamos que hay un 1% de posibilidades de que un test salga negativo, que salga falso positivo, perdón. Que en cada instancia es una probabilidad baja, pero son 2 veces al año que todas las autoridades tienen que hacerlo, son 8 veces durante el gobierno. O sea, eso significa que hay un 10% de posibilidades de que el presidente de la República salga con un test positivo, asumamos que no consume droga, pero que salga con un test positivo por un falso positivo. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Va a renunciar? Si es que después la contramuestra sale negativa, ya no hay recurso constitucional para volver al cargo después de renunciado. Entonces, el riesgo, el problema que se metió el gobierno solo es bien grande, yo creo, y muy peligroso. Nico. Sí, yo creo que este problema, además de lo que señala Davor, tiene otras 3 aristas que también son por lo menos interesantes. La primera es que por lo que tiene que ver con el tema drogas, no es el primer caso, es el primer caso que llama la atención, pero tal como mencionaba Davor, Seremi, si no me equivoco, de Hacienda en Arica, por no querer mostrar el resultado de su test de droga, también sale. Entonces, ahí hay una reflexión incluso respecto de no solo el instrumento, ¿no?, que es un poco lo que señalaba Davor, pero viene casi la ironía de decir, parece que Republicano va a tener que reflexionar cuál es su postura, por lo menos respecto de las drogas de consumo recreativo, ¿no? Abre por lo menos esa mirada, dado que no es el primer caso. Entonces creo que eso es llamativo. Distinto sería si estuviéramos hablando, este es el primer caso, no es el primero, es el que más llama la atención. Segundo, llama la atención también, más allá del porqué, es decir, más allá del test de droga, oye, han salido 30 Seremi, ¿cuántos ya subsecretarios llevamos? O sea, el caso de Juan Pablo Rodríguez no es aislado, tú dices, dentro de todo. Hay un problema estructural en la capacidad, en términos de personas, de recursos humanos, diríamos hace algunos años atrás, que el gobierno evidentemente flaquea, y yo creo que ha quedado más o menos demostrado por el motivo que sea, ya sea por test de droga, ya sea por, como está ocurriendo en Punta Arenas, por acusaciones respecto de supuestos delitos en materia de delitos sexuales. Entonces, hay un problema de gobierno en términos de quiénes están dispuestos y con qué recorrido vienen a ocupar el cargo. Entonces ahí hay un segundo elemento que me parece interesante. Y el tercer elemento, que es más desde política, oye, el gobierno acaba de meter un golazo que se le enredó por distintos motivos. Sí, ya hablaremos de ese gol. Pero es un golazo al final del día y la pelota va a entrar. Entonces, ¿qué manera de ensuciar el propio golazo que el gobierno, que a mi entender va a ser el primer gran golazo y único gran golazo que va a mostrar el gobierno, por cosas que hemos conversado en este programa? Ya. ¿Qué manera de ensuciarlo y de no saber administrar un periodo, llamémoslo así, de bonanza en términos de agenda? Oye, veamos el comunicado que mandó Juan Pablo Rodríguez, ¿no?, que señala entonces que él todavía está esperando la contramuestra en esta declaración pública. Dice: hoy he presentado mi renuncia al presidente de la República al cargo de subsecretario de Hacienda. Esta decisión se funda en que tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior efectuado en junio arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad, dice él. No consumo drogas y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error. Por lo mismo, me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar con total transparencia que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia, en fin. O sea, si esta contramuestra no se sabe de qué tipo de droga, no, públicamente, ¿no? Pero si esta contramuestra dice entonces que este caballero, Juan Pablo Rodríguez, no ha consumido droga, se apresuró el gobierno. Sigue siendo un desaguisado todo esto, ¿no? Es que la política que el gobierno decidió tener frente a estos casos, o sea, a ver, el mundo republicano empujó que se hiciera la ley que obliga a las autoridades a hacer test 2 veces al año, como mínimo. ¿Ya? Y la otra cosa que dice esa ley es que es incompatible ocupar ciertos cargos en la administración pública, cargos superiores, ministro, presidente incluso, y sus secretarios, entre otros, jefe de servicio,
con el hecho de tener una relación de dependencia no médica con droga. O sea, no por razones médicas, sino que una relación de adicción, de dependencia a drogas. Y lista ahí el tipo de drogas. Y el gobierno entonces, además de eso, como dije antes, decide que ser más estricto que lo que dice la ley y decide que ante la primera prueba positiva, esa persona tiene que salir del cargo. Y eso implica, como dijimos antes, esto implica el gigantesco riesgo a todo esto. Y me gustaría poner una arista más, por el hecho de ser su secretario de Hacienda, a las aristas que ponía Nico antes. Porque el subsecretario de Hacienda es un cargo importante en Chile. La Hacienda es importante en Chile. Los ministros de Hacienda siempre han sido los ministerios de Hacienda siempre han sido lugares muy respetables tanto en Chile como en el extranjero. Para un país abierto al mundo económicamente como Chile, como tenemos que hacer abierto al mundo somos un país chico y por nuestra matriz productiva, tenemos que ser un país abierto al mundo, no nos queda otra. La respetabilidad nacional e internacional de nuestras autoridades económicas es fundamental. Muchos de nuestros, pero varios de nuestros ministros de Hacienda han sido elegidos como el mejor ministro de Hacienda del mundo cuando ejercían su cargo. Y se van a cargos también de organismos y se van a cargos internacionales. O sea, el FMI lo espera casi siempre con los brazos abiertos. Hay mucho respeto sobre lo que hace Chile en esta materia. Pero ahora, primero tenemos a un ministro que básicamente demostró ser no confiable en la negociación de la gran reforma que él mismo estaba liderando. Tanto así que el mismo gobierno tuvo que echarlo un poquito al lado y poner al ministro del Interior en su lugar. Y ahora tenemos que el subsecretario de Hacienda sale del cargo por supuestamente consumo de droga. Entonces, realmente esto es un payaseo. O sea, se está convirtiendo la institucionalidad económica de Chile, algo que es fundamental para nuestro desarrollo, nuestra relación con el mundo, y para nuestro modelo productivo y económico, en un payaseo. Me gusta ese concepto, payaseo. Vamos a hablar de otros payaseos también potenciales que puede haber cometido este gobierno o lo que se ha seguido esta última semana al menos, ¿no? Me llama la atención ese comunicado, dice que se va a hacer otro examen de droga, pero entonces no es una contramuestra, porque las contramuestras son del mismo examen finalmente, ¿no? Es que al final puede ser una contramuestra, claro que es del mismo examen, puede ser otro examen, pero además, y yo creo que muestra un poco hay que ver dónde se lo hace también, en qué lugar. Pero no solo eso, quiero llegar incluso más allá, que pone, creo, aún más en evidencia las problemáticas de este criterio que ha expresado muy bien Daor y que tiene que ver con que, ojo, han existido oportunidades en las que ciertos casos se han incluso judicializado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay consumo de ciertos medicamentos que en el test no se logra recoger el principio activo del medicamento respecto de la droga misma. Entonces, al final del día, es tremendamente complejo legislar para la galería, que finalmente lo que hace esta ley, de legislar en materia de correctamente políticas públicas sin correr el riesgo del que hoy día estamos hablando. ¿De cuál es el riesgo? De que el ex subsecretario se haga un nuevo test, se haga una contramuestra, salga negativo, o en el caso de salir positivo quiera seguir demostrándolo porque a lo mejor consume otro tipo de medicamento y por lo tanto judicializa el caso. Claro, exacto. Veamos lo que se dice al respecto, ¿no? ¿Qué pasaría si entonces sale una muestra o un nuevo examen negativo en este caso, ¿no? Porque dice acá, por ejemplo, que el Ejecutivo confirma entonces que el ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo. El titular de la Sexpress, José García Ruminot, que también ha estado muy en la noticia, ya lo hablaremos, ¿no? García Ruminot, no confirmó si el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, volvería al gobierno con el mismo cargo que ostentaba antes de su salida por el resultado positivo en un examen de droga. O sea, se reincorporaría, pero al menos García Ruminot, no confirmaría que sea en el mismo cargo, ¿no? Claro, y ahí tienes otra complejidad. Este es casi como el plot del chiste de Condorito, porque cualquiera sea el resultado que venga después de la contramuestra, el nuevo examen, lo que sea, políticamente no es proponible el hecho de que un subsecretario que tú sacaste, por lo demás no lo hemos comentado, pero ojo que en el comunicado no hay ningún agradecimiento por parte del presidente. Entonces, ahí yo creo que también hay otras cosas detrás respecto de otras veces que alguna autoridad del presidente le agradece por... Es que aquí no hubo nada. Este tema, como decía Daur, es muy sensible. Es tremendamente sensible. El tema del consumo de drogas, por lo menos por lo que fue Kast antes de ser presidente, incluso, ¿no? Como candidato. Entonces, imagínate además traerlo de vuelta. Yo creo que para el gobierno como tal sería perjudicial el hecho de que estaría prácticamente
mostrando una ventana para poder entrar a todos los que hace salir de acuerdo al criterio de al primer test sale, pero no se preocupen porque tienen la posibilidad de contramuestra y por lo tanto entran por la ventana al final del día. Exacto. Es complejo y yo creo que además creo que es una muy mala declaración la que hace el ministro García Ruminot. O sea, podrías pensarlo, podrías estudiarlo, podrías tenerlo presente, pero no sales al otro día a la prensa diciéndoles lo que eventualmente tú piensas o crees que podría ocurrir el día de mañana. ¿Califica para el concepto que ustedes han traído hasta este sillón de payaseo la siguiente información? Mira. El error político de Quirós que retrasa la mega reforma de Kast hasta agosto, dice el diario español El País, gobierno de Kast, ¿no? El apuro del ministro de Hacienda para despachar del Congreso la gran reforma económica del gobierno termina en un fiasco, dice este diario español. El Senado, a petición del Ejecutivo, aplaza la última votación ante el riesgo de un rechazo. ¿Qué pasó? Había un voto que faltaba en el Senado para después esta comisión mixta, que era el voto del senador Van Rysselberghe. Se dieron cuenta. García Ruminot, según algunos, no habría cumplido su tarea como ministro Sexpress de asegurar esa votación para ponerle finalmente el moñito a este gran triunfo y se escapa y ahora hay que esperar de un par de semanas más hasta el más o menos 4 de agosto para que se vote nuevamente esto y todo lo que pueda pasar a partir de aquello. Bueno, ¿Califica para payaseo según sus conceptos esto, no? creo que fue un error, una descoordinación, pero es menor. O sea, creo que fue un momento en el que no estuvieron los votos. Hubo una persona que no estuvo y otra persona que anunció que votaba en contra. Los dos eran de la UDI. El que votaba en contra era porque no estaba contento con cómo había salido el acuerdo de la compensación de la comisión mixta, lo cual es una posibilidad. Eso se puede arreglar conversando. Yo diría varias cosas. Primero, es una manifestación de lo ajustada que es la mayoría en el Senado. Por lo que cualquier pequeña desviación de que todos voten exactamente como se supone que deberían votar por su bando, implica que el resultado puede ser impredecible. También eso lo podemos entender como un adelantamiento de la situación que vamos a ver cuando inminentemente, o casi inminentemente, de acá a algunos meses más, se aplique el desafuero, muy posible desafuero al senador Calisto, con lo que las mayorías cambiarían a un nivel donde van a ser mucho más impredecibles aún el resultado final de cada votación. Entonces, por eso yo creo que el gobierno también está intentando apurar todo lo más posible en su megaproyecto, porque después va a ser mucho más difícil que logre apurar cosas así de grandes. Mira todo lo que se abre, las posibilidades que se abren en estas 2 semanas, que se siga sumando gente a otras peticiones. Yo no sé. Sí, pero yo creo que es grave. Hay que tener sobre ojo todo porque en esta reforma, que era lo que hemos hablado acá, que era al parecer lo que realmente venía este gobierno, ¿no? Hay que tener ojo porque lo único que se fue a comisión mixta fue la compensación. Entonces, el peor escenario para el gobierno es que se rechace ese artículo de la compensación. Entonces, simplemente lo único que ocurriría es que no le llegaría ni un peso a las municipalidades. Exacto. Y eso es algo que el gobierno ha demostrado que no le importa mucho. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el payaseo quizás es inicial. Cuando tienes un ministro de Hacienda que dice, no, va a salir antes de junio, ahí empieza el payaseo, porque tú no puedes ponerle desde el Ejecutivo plazos al Legislativo. Para empezar, porque se empieza a evidenciar esto que comentaba Dado respecto de que tú tienes en el Legislativo hoy día completamente fragmentado. Pero a mí yo creo que me recordó mucho el titular famoso aquel de corrió solo y salió segundo. Aquí hay una coalición que corrió sola, que llevó adelante todo el proceso legislativo y en el momento de tener que cerrar surgen otras cosas, ¿no? Claro. Que terminan afectándole el sacar adelante el proyecto. Y aquí se abre un tercer elemento. Creo que, más que payaseo, más que el que haya corrido sola y salido segundo, creo que hay un tercer elemento que muestra un poco cómo el gobierno, además de ser voluble a la fragmentación del Congreso, también es voluble a su propio operar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos otros senadores como Walker que condicionaban su apoyo a que se pudiesen poner mayores recursos en su región, en la región de Coquimbo, por temas de reconstrucción, dado el frente mal tiempo. Bueno, ¿por qué ocurría eso? Porque el gobierno también estaba evidenciando cierto mal manejo de la crisis del último sistema frontal, que estábamos acá la semana pasada conversándola. Entonces, ¿a qué voy? Cualquier elemento fuera, ¿no? Cualquier contingencia en la que el gobierno
de una u otra manera responda o mal o de una manera que los parlamentarios vean que se abre una ventana para poder ir a renegociar lo que ya acordaron, el gobierno va a estar expuesto a lo mismo. Y ahí, en ese contexto, es donde, de cara a una modificación en la composición del Senado el día de mañana, esto es fatal para cualquier gobierno que se encuentre con los números que tiene este. Entonces, es complejo. Lo cierto es, y también como para cerrar, que esto se va a aprobar al final del día. O sea, esto va a avanzar, no tiene por dónde caerse. Pero no puede hoy día el gobierno ya sacarle el lustre que podría haberle sacado. Ya, tú dices entonces que no van a faltar esos... Bueno, gracias por el homenaje al Gato Gamboa, ¿no? Con el por favor. El Fortín Mapocho, notable, ¿no? Uno de los mejores titulares en la historia del periodismo chileno para muchos. El Correo solo llegó segundo en referencia por supuesto, a Pinochet cuando se fue al plebiscito. ¿No? Quizás solamente superado por Le hizo el amor un rodamiento. De la cuarta. Creo que lo que dice Nico es importante. O sea, el contexto de esto es de un proyecto que ya se aprobó, ¿no es cierto? Lo que está en discusión es esta esquina del proyecto que para el gobierno no es fundamental. Ya. De hecho, hay dos opciones malas para la oposición aquí. Una opción es que se apruebe esta compensación como quedó en la comisión mixta, que es una compensación profundamente desigual, que le va a entregar muchos mayores aportes a las comunas más ricas, pero la alternativa es que no le entregue nada a ninguna. Y el ministro Quirós ya dijo, bueno, si no quieren compensación, se quedan sin compensación nomás. Es cosa de ustedes si votan esto o no, porque esa es la alternativa que quedó. Entonces, por un lado, el grueso del proyecto, la gran mega reforma tributaria, eso está aprobado. Eso se va a aprobar. Es simplemente cosa de tiempo, de decidir una semana después o una semana antes. O sea, eso es el tamaño del error o de la desarticulación del gobierno. Es una semana antes, una semana después en la que comienza a aplicarse también la reforma. Eso es todo el tamaño de la... ¿Pero le atrasa otra reforma de aquí a fin de año? Perdón, yo creo que más bien le ensucia el cómo este proyecto le podría permitir viabilizar otro. Lo voy a explicar con una imagen, al menos lo que yo estoy entendiendo de este proyecto. Ya. Nos acordamos todos del gol de de Cabo Verde a Argentina, que la tocaron todos desde el área. El gol anulado. Y llegó un golazo de afuera, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué hubiese pasado si en la última jugada, el último jugador le pega, la pelota pega en el palo, rebota en la cabeza de un defensor y es gol? Es gol igual. Pero el video no habría quedado tan bonito, no se habría viralizado, no permitiría... Bueno, creo que eso le pasa a este proyecto cuando tú tiras esto que pega en el palo, que ensucia toda la jugada que venía antes, que obviamente, estando muy en desacuerdo, era el gol principal que podía meter el gobierno en los tiempos que tenía que meterlo. Hoy día el gol va a ser igual, pero el cómo este gol en términos legislativos te permita empezar a conversar otras cosas, no mostrar que pudiste gestionar bien este íter legislativo va a ser mucho más difícil, ¿no? Yo no sé si cuánto eso será realmente un impacto que genera este problema de última hora, o es una cosa que ya se había generado, o ya se había generado antes. O sea, porque de hecho es bien curioso lo gigantesco que es el proyecto, esta mega reforma, que comienza no como una idea de Kast, comienza como una idea de Quirós. Quirós llega a donde Kast diciendo, esto es lo que a mí me gustaría para la economía chilena, y Kast le dijo, mira, yo no tengo mejor idea, así que vale, hágalo nomás. Y se aprueba, ¿no? Esta gigantesca mega reforma se aprueba. Es una que es tan pro grande empresario que yo creo que los grandes empresarios están un poquito nerviosos por lo demasiado, porque están preocupados por un backlash futuro. Pero esto se aprueba, es una mega reforma gigantesca, y aún así, dentro de la misma oposición, que esto es casi un sueño mojado, lograr todas estas cosas que se están logrando en esta mega reforma, dentro del oficialismo, que es casi un sueño mojado, Quirós queda mal. Quirós no es un héroe en este momento. Quirós, cuando camina por los pasillos de su propia coalición, no lo están aplaudiendo, simplemente le dicen, o sea, como que esto se aprobó a pesar tuyo, a pesar de tus esfuerzos. Porque el principal daño, yo creo, fue el tema de haber intentado bajar de 23 a 22% el impuesto corporativo a última hora fuera de la negociación, porque eso le quita credibilidad para cualquier negociación futura. Perfecto. Y eso creo que hace que la longevidad de Quirós como ministro de Hacienda se vea más reducida que antes. Y eso, este último paso, yo creo que no cambió mucho. Solo para puntualizar, y ahí
complementando lo que decías tú, yo creo que no es claro, no es solo un factor, son varios. Es decir, ¿cuándo aprobaste la mega reforma? La aprobaste, salió adelante como tú querías, sí, en el mismo momento en el que prácticamente te equivocaste contando los votos en el Senado, en el mismo momento en que tuviste el subsecretario de Hacienda que tuvo que salir por temas de un eventual test de droga, en el mismo momento en el que tuviste toda la encuesta en contra por mala gestión de la crisis del frente climático, en el mismo momento en que Estados Unidos, tu partner, te subió los aranceles al 12,5%, es decir, Sí. todo lo que está ocurriendo hace que la mega reforma no tenga el impacto Me dio que un gran podría tener. pase para seguir conversando, A ver. Nico, que tiene que ver con eso. Comenzamos hablando del subsecretario, después de Quirós, ¿no? Y este impasse. Y ahora vámonos con este tema, ¿no? ¿Qué pasó con estos impuestos que Donald Trump le quiere poner a Chile? Que básicamente es un aumento de arancel, según el Ciudadano, a exportaciones chilenas en un 12,5%, y el gobierno declaró que no constituye una medida dirigida específicamente contra Chile. Esa es la respuesta que dio el gobierno, ¿no? La aplicación de esta sobretasa arancelaria se da en el marco de una investigación realizada por la administración de Trump bajo la sección 301, dice, ¿no? Sobre importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Y dice el desconcierto entonces, ¿qué es lo que serían los productos chilenos que se verían afectados por estos aranceles de Trump? Salmón, cobre, vino, frutas y madera, con este nuevo arancel O sea, todo. de 12,5 impuesto por Estados Unidos, que va a golpear exportaciones clave de Chile, aunque algunos productos estratégicos quedaron exentos, dice esta nota. ¿Qué les parece? O sea, Bonita semana ha tenido compleja semana para la economía chilena. Hay que decir sí que este no es un impuesto que se cobra a Chile o a chilenos, sino que es un impuesto que se cobra a las empresas norteamericanas que importan productos de Chile. O sea, es Trump subiendo el impuesto a los norteamericanos. Nosotros nos vemos indirectamente afectados, Sí, obvio. porque cuando se suben los impuestos a norteamericanos que importan productos chilenos, eso hace que esos importadores probablemente busquen importar de otras partes. Claro, porque en el fondo es lo mismo, Y que ¿no? bajan los volúmenes. Claro. Exacto. Entonces, dicho eso, también esto es nuevamente complicado, donde el discurso de campaña de Kast choca de nuevo con la realidad, ¿no es cierto? Porque en campaña Kast insistió una y otra vez que Boric era una amenaza por la mala relación que se llevaba con Estados Unidos, y que eso había que cambiarlo, había que ser mucho más explícito en tener una alianza mucho más cercana para poder tener mejores relaciones comerciales con Estados Unidos. Y lo que logra Kast es tener en números, subir los impuestos que Estados Unidos le cobra a las importaciones chilenas, y al mismo tiempo exagerado énfasis tal vez en la relación con Estados Unidos hace que nuestro principal socio comercial, que es China, se ponga un poquito más chúcaro y un poco más complejo. Y no solamente eso, sino que estas políticas de Kast, que probablemente son para castigar la relación amplia que Chile tiene con China, lo único que logra es beneficiar la relación que China comercial tiene con Chile, porque si es que no podemos exportar tanto hacia Estados Unidos ahora, entonces muy probablemente China se convierte y otros países se convierten en mercados que son relativamente más mejores vistos, algo con lo que Nico Freire queda muy contento, por supuesto. Sí. Pero recordemos, aprovechemos de recordar qué es lo que decía Kast hace un año, ¿no? Cuando Trump le subió los aranceles a Chile. Decía Kast entonces, esto es de abril del año pasado, lo que hace el presidente Boric es descalificar y provocar al gobierno de Estados Unidos, y eso no sirve, dice, ¿no? Lo más importante es analizar el impacto y abrir canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos para, dice, para pelear, en nuestro caso la primera parte, para velar por nuestros intereses, dijo entonces el candidato de republicano. Y en el texto, veamos si podemos, para el texto, veamos el texto de esta nota para ver un poco a qué apelaba, y él empieza a usar acá una palabra que fue una especie de bandera de argumentación del CAS, que fue agudizando con el paso de 2025, mientras se iba acercando la campaña presidencial, que era la palabra incompetente. Sí. Entonces todo lo que empezaba a hacer el gobierno anterior caía dentro de la que llamaba él una incompetencia, y de ahí entonces caía también este aumento de 10% de arancel. No sé cómo se podrá entonces llamar un aumento de 12,5%, además dentro de, veíamos la foto ahí, de una especie de club de super amigos, ¿no? Es un cuarto más incompetente, en términos matemáticos, si queremos decirlo. Oye, y de ahí poco a poco,
también Kast se fue acercando ya de manera más evidente y más públicamente a lo que es este escudo de las Américas, todas las administraciones cercanas al presidente Trump. Llama la atención, hay un dicho que tienen los mexicanos para explicar su desfortuna, tú lo conoces probablemente, ¿Ya? que es, dicen ellos, ay México querido, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. Bueno, en el caso del presidente Kast, tan cerca de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Parece que estas dos cosas lo están penando hoy día, porque no le están trayendo resultados, evidentemente, la crítica al expresidente Boric en el momento en el que era candidato. Leámosla, que aquí apareció el texto. Uh-huh. Dice, a ver si lo podemos ver ahí a página completa, dice, ¿qué no hacer ahora? Dice Kast, lo que hace el presidente Boric, que es descalificar y provocar al gobierno de Estados Unidos. Eso no sirve, dice. Hoy más que nunca le pedimos al presidente que deje que la Cancillería, los expertos y las personas capacitadas se hagan cargo, ¿no? Y añadió entonces Kast que en un mundo cada vez más desafiante, Chile necesita liderazgo, responsabilidad y prudencia y no incompetencia. Los republicanos estamos aquí para colaborar en esa respuesta, dice, por el Estado de Chile, ¿no? Y aquí, digo yo, empieza a meter este concepto cada vez más fuerte, esta narrativa, Kast, de la incompetencia del gobierno. Y él, entonces, el competente que se va a hacer cargo entonces del país y gana las elecciones, ¿no? Pero y en este episodio no creo que se muestre mucha competencia, porque también hay que explicarlo. Cuando la razón por la cual Estados Unidos aplica esto es porque supuestamente este impuesto se aplica a aquellos países que comercien con otros mercados que tienen trabajo forzoso. Lo curioso de eso es que hay ciertas organizaciones de la sociedad civil que son las que exponen frente a la administración estadounidense. Bueno, ese espacio deja, o esa dinámica deja un espacio para que la Cancillería chilena, cualquier canciller en el mundo, bueno, haga todos los oficios que le corresponden de manera formal e informal, conociendo estas ONGs que participan y que de una manera van a dar, digamos, este estado del arte del comercio de un determinado país. Y ahí no hay evidencia de ninguna competencia por parte de Cancillería, no se ha dado cuenta de ningún trabajo que haya hecho Cancillería para, previamente a la decisión que por lo demás estaba anunciada que iba a tomar el presidente Trump, se haya materializado. Entonces, más allá de la calificación de incompetencia o competencia, que es un poco la que tú nos demandas acá, yo creo que tampoco hay trabajo que te pueda llevar a esa calificación. Es difícil señalar si algo es competente o no cuando no hubo nada. Ese es mi punto. Es decir, no hubo una Cancillería proactiva en términos anticipatorios a la decisión que pasa por Estados Unidos. Y solo agregar y conectarme con lo que decía Davor, bueno, esto evidentemente, además en el contexto político-económico de Chile, en el contexto mundial, evidentemente al final lo que debería provocar, no ya en el gobierno, sino que probablemente en estas mismas empresas que se ven indirectamente afectadas por los impuestos, es buscar nuevos mercados o consolidar mercados en donde tienen bajos aranceles o arancel cero, como en el caso de China. Y ahí me permito solamente agregar, ni siquiera corregir, no soy solo yo, sino que algunos personajes políticos, como, mira, curiosamente, Evelyn Matei salió diciendo que tenían que empezar a repensar la relación con China. Veamos la crítica entonces que le hacen al canciller respecto de este aumento de aranceles de Donald Trump, de Estados Unidos, 12,5 a Chile. Ahí está la nota. Las duras críticas de oposición a la Cancillería tras el alza de aranceles de Estados Unidos a Chile manifiesta el fracaso de nuestra política internacional, dice esta nota de The Clinic, que el aumento de los aranceles de Estados Unidos, entonces las exportaciones chilenas, anunciado apenas 2 semanas después de la reunión entre el canciller Francisco Pérez Maquena y Marco Rubio, su homólogo estadounidense, abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo. Desde la oposición cuestionaron la estrategia de acercamiento a Washington, mientras el gobierno insistió en que la relación bilateral sigue siendo sólida y anunció que buscará negociar excepciones. A ver, también hay que ser un poquito justo en esto, en el sentido de que haya hecho o haya dejado de hacer lo que hubiera querido o lo que hubiera podido hacer la Cancillería. Chile es arrastrado en este tipo de cosas, tanto en el primer arancel del 10% como ahora el 2,5% adicional, por la veleta de la tincada del momento que es Trump. Donde es imposible predecir qué es lo que va a hacer, es imposible realmente llevarlo hacia un lugar. Chile, como es un país chico, va a ser puesto en un paquete grande de cosas donde si Trump quiere dar una señal como de hostilidad a China, lo que va a hacer es agarrar 50 países donde puede estar o no puede estar Chile y subir, bajar aranceles. Entonces, al final estamos
en manos de un liderazgo completamente inconstante, inconfiable. Yo te encuentro razón, pero el problema acá que tiene el gobierno es que el mismo presidente, el que hoy es presidente, decía que esto era una razón de incompetencia y no de veleidad del presidente de Estados Unidos. Sí, por eso mismo, tal vez la segunda más potente figura de oposición es Sibylle Matei, cuando ella critica todas estas cosas, pero la primera figura más potente de oposición, que es la más efectiva, que es la más dura contra el gobierno, es José Antonio Kast del 2025. Oye, y entonces, de alguna manera, ¿no? Yo veo que en términos comunicacionales, el presidente Kast, su principal enemigo está siendo el candidato Kast, nuevamente, ¿no? Desde las metáforas en adelante, ¿no? Y todo lo que él señaló como un discurso, como esta narrativa para llegar al poder, y que hoy basta googlear, ¿no? Para darse cuenta que este mismo Kast hace un año estaría criticando, pero de manera muy ruda y cruda, bueno, al presidente Kast de hoy, ¿no? Con todo estas descalificaciones y sin duda llamamientos a ser competentes que él hacía, ¿no? Y eso tiene una conexión, creo, sumamente lógica y directa con otro elemento que hizo parte de la semana pasada. No fue un elemento de coyuntura, fue una frase, pero una frase que dice mucho, y que es que la música del gobierno la pone el Partido Nacional Libertario. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un presidente Kast amarrado de su propio discurso hoy, ¿no? Frente a lo que era Kast el 2025, y para qué decirlo más atrás, es evidente que la única manera de poder mantener vivo ese discurso más ultrón, los incompetentes, los drogadictos, etcétera, es poniéndose más a la derecha del mismo presidente Kast hoy día, y obviamente condicionando el actuar del gobierno, como en muchas ocasiones lo ha condicionado el mismo Partido Nacional Libertario. Lo cual también conecta con lo que le dijeron aparentemente a Mara Cedini, de que este es el gobierno de los fomes, y si es que es el gobierno de los fomes, eso puede tener cierta credibilidad si es que la música la pone el Partido Nacional Libertario, porque ¿quién más fome que andar bailando marchas militares? Oye, aprovechemos entonces a hablar de este tema, ¿no? Ya que lo pusimos ahí, a propósito de no sé si ustedes también lo podrían tildar de payaseo, todo esto, lo que significó tener una figura como ella a cargo de nada menos que la vocería de un gobierno, de lo que fue Mara Cedini en las pocas semanas que estuvo en el cargo, que duró en el cargo, y esta entrevista entonces que da a este programa que se llama Sin Filtros. Yo creo que en la entrevista Mara Cedini confirma que no solo fue mala vocera, no solo fue mala ministra, no estaba preparada para ninguno de los dos contextos, ni ministra ni ministra vocera, sino que además es muy mala perdedora, por así decirlo, porque quien sale digamos, con un discurso bien complejo para el gobierno que sea, y confirma el hecho de que, voy a ponerlo en términos individuales, a mí no me gustaría tenerla en un equipo, sobre todo en términos de trabajo político, porque hay ciertos códigos, y más que códigos, hay ciertas funciones que uno respeta más allá del tiempo y que tiene que ver con una lealtad, o no una lealtad ciega, pero uno cuando hay ciertas cosas que puede omitir, evidentemente las omite. Creo que le hizo mal, sí, al gobierno, pero a quien más mal le hizo la entrevista es a la misma Mara Cedini. Sí. ¿Cómo lo viste tú, Mateo? De hecho, en la encuesta que se dieron después, muy mayoritariamente había una mala impresión, tanto de su gestión como de sus palabras, como la manera en la que ella asumió su responsabilidad, que fue nula. Él simplemente le echó la culpa a todo el mundo, salvo a ella. Y cuando uno toma un cargo, el principal responsable de tomar un cargo para el que uno tiene las competencias es uno mismo, al aceptar ese cargo, o aún peor, al ni siquiera entender cuáles son las competencias del cargo que uno está aceptando. Eso primera cosa, que más allá de eso, el personaje creo que no es mucho más comentable. Lo que yo creo que sí dice todo este tema es del costo de tener a equipos tan independientes, de equipos donde que no tienen nada que perder más allá del cargo. Entonces, una vez cuando pierden el cargo, ya no tienen nada más que perder en la relación con el gobierno de sus equipos y pueden salir a hablar cualquier cosa. Y esto es una crisis política. Porque, y de nuevo, autogenerada por el gobierno, al poner a personas así en cargos de tal importancia, porque cuando se devela cómo funciona adentro un gobierno, pasan dos cosas. Primero,
se está mostrando cómo se fabrica la salchicha, ¿no es cierto? Eso siempre es incómodo. También el mostrar cómo funciona la microfísica de la relación entre las autoridades del gobierno, cuáles son las que son escuchadas, cuáles son las que no, eso genera una debilidad para el gobierno porque le da cierta ventaja a la oposición, que ahora sabe cómo funciona todo mucho más en lo micro, adentro de la moneda, y con eso pueden adaptar sus estrategias para maximizar sus resultados. Lo segundo complejo es que el gobierno entonces queda mostrado por dentro cómo es develado, es un rayo X al gobierno cómo funciona por dentro, y ahora todos sabemos que el gobierno no es, como a todos los gobiernos les gusta mostrarse, lugares donde hay completa unicidad de propósito, donde todos están de acuerdo, donde todos van para adelante, donde todos son amigos entre sí, todo funciona. No, sino que se muestra como todos son más o menos los gobiernos, que son bolsas de gato, donde hay muchas peleas internas, pero donde ningún gobierno le gusta mostrarse así, ¿no es cierto? Y al mostrarse así, al develarse así, al quedar claro que es así la realidad, eso también debilita al gobierno, entendiéndolo como un lugar mucho más frágil y donde las decisiones se toman por pequeños resultados de las disputas de poder entre dos o tres personas, en vez de como cosa colectiva importante, como les gustaría a todos mostrarse que son. Oye, y ahí Daur fue muy elegante, pero yo quiero agregar otra cosa, porque Daur dice el problema de cuando determinadas personas con cierta independencia llegan a ocupar cargos. Yo creo que sí, pero creo que tiene que ver también cuando determinadas personas que provienen de otros tipos de show y de determinados programas en particular, llegan por el solo hecho de generar mayores emociones digitales, es decir, likes, retweets, lo que fueran, a ocupar un cargo. Ese yo creo que es el problema. Más allá, obviamente, que también lo es el tema de la independencia, porque cuando tú tienes ministros o personeros que militan en un determinado, o que ocupan un determinado cargo y militan en un partido, es mucho más fácil llamarlos a la disciplina. Ya, pero cuando tú estás en un cargo como este y fuiste elegida para un cargo como este por un gobierno, le pasó a ella y le pasó también a la ministra de Seguridad, y te vas porque demuestras que una completa ineptitud. Es que la ineptitud viene antes. Respecto de ese cargo de tener. Y también, una ineptitud también de la gente que pensó que tú lo podías hacer bien porque saliste en un programa X o porque no sé qué, digamos, ¿no? Sin duda. Yo creo que hay evidente ineptitud respecto de cómo se eligieron y cómo se distribuyeron ciertos miembros del gobierno, más allá de Marcedini. Yo creo que también fue fruto de ineptitud y de una ineptitud de última hora, por lo demás, la decisión respecto de la ministra de Seguridad. Pero bueno, esa puede ser otra conversa. Pero la ineptitud respecto de la ex ministra o entonces ministra Mara Cedini viene en el momento en donde tú ahora estás contando cómo te enfrentaste probablemente al jefe de asesores o al jefe del segundo piso, y como ministra no fuiste capaz de habitar el cargo y decirle, oye, yo soy la ministra vocera de gobierno, y en el peor de los casos renunciar, pues si finalmente también uno no está amarrado a un determinado cargo, o conversar con el presidente si hay una línea que es directa. Entonces yo creo que hay múltiples versiones y visiones de una ineptitud que viene articulada. Y lo más preocupante en este sentido, me conecto con las declaraciones de García Ruminot, a la ministra Cedini también, a la ex ministra Steiner, también se dijo que en algún momento iba a volver a probablemente algún cargo dentro del gobierno. Se dijo respecto del subsecretario de Hacienda, hace algunos minutos lo conversábamos. Si además se sale diciendo respecto a Mara Cedini, ahí volvemos al payaseo. Sí. Ahí sí que volvemos directamente a ese concepto. Es importante, creo, también volver al tema de Steiner, porque este caso de Mara Cedini y lo que dice y cómo lo dice, puede ser mucho más peligroso si Steiner hace algo parecido. O sea, si Steiner se manda un Cedini, puede ser mucho más grave, porque Steiner actualmente tiene aristas abiertas que son políticas, administrativas y legales con respecto al par de meses de su gestión. Y el gobierno, hay que recordar que hubo un compromiso del presidente personalmente ante Steiner, antes de nombrarla, donde Steiner le pidió como condición, bueno, yo puedo ser ministra, pero si duro poco en el cargo, porque esto es política, puede durar poco, usted me asegura una peguita por el resto del gobierno en alguna parte, cosa de yo no perder este jugoso ingreso que tengo acá como fiscal regional. Claro, le quedan 6 años más como fiscal. Le quedan hartos años como fiscal regional, entonces sería muy mal negocio si ella sale, pierde su carrera de décadas a un cargo que va a durar 2 meses, que fue exactamente lo que pasó. Entonces ahora el presidente Kast está obligado, por doble razón, a cumplir con su promesa. Y esto tiene un costo, porque cuando el presidente Kast, después de haber sacado a Steiner con la mala gestión que ella hizo, la pone en otro cargo, ese es un costo político para el gobierno, ¿no es cierto? Aunque sea una alegoría pequeña en una embajada muy lejos, eso va a ser un costo político del gobierno, y el gobierno va a hacer
un justo foco de críticas por hacer eso. Pero la alternativa, si no hace eso, es por un lado... Un Cedini. Es claro, si es que hay un Cedini, porque Steiner no tiene ahora más compromiso con el gobierno que simplemente esta promesa de un cargo futuro. Claro. Entonces, si se manda un Cedini, Steiner, puede no solamente decir cosas que sean políticamente incómodas como lo que hizo Cedini. Me imagino que hay gente trabajando Sino para que- eso en el gobierno, ¿no? sino que puede ya que no le terminar- hicieron con Cedini, al menos diga que no le pase con sino Steiner. ¿no? sino que puede terminar compartiendo estas aristas políticas, administrativas y legales que hoy día tiene Steiner todavía abiertas con otras autoridades del gobierno que pueden ser más importantes todavía que ella, y eso sí que puede ser mucho más complicado que el caso Cedini. Y si llegara a volver donde sea que vuelva, en la eventualidad que ello ocurra, y surgiera un falso positivo en un test de droga, bueno, ahí ya es otra cosa. Oye, veamos otra información, ¿no? Que tiene que ver también Aunque con después de ese paso yo esta semana. yo que ya estaría poniéndome algo. Ya, leemos del desconcierto. Dice que alcaldes acusan abandono del gobierno de Kast y demora en decretar catástrofe frente al temporal en el norte. La demora de 4 días en decretar estado de catástrofe y la ausencia de autoridades en las zonas devastadas por las lluvias hacen crecer las críticas al gobierno de Kast. ¿No hay competencia? ¿Cómo lo ven esto, no? Sin duda. A ver, hay dos cosas. Una cosa es cómo se evalúa una reconstrucción, que es lo que se hace cuando ocurre este tipo de catástrofe, incendio, aluviones, lo que fuera. Claro. Y eso tiene que largo plazo, y ahí uno evidentemente tiene que dar el beneficio de la duda y tiene que esperar el tiempo. El tiempo madura esa reflexión. Pero la gestión de crisis está dictada por dos cosas: por acciones o gestiones en particular, y por, de alguna manera, también evidencias de querer, de moverse, o sea, Señales. señales, hechos, ¿no? y palabras. Entonces, en ninguno de los dos casos, yo creo que este gobierno y el gobierno del presidente Kast fue eficiente en la administración de la crisis. Primero, por lo que decía el titular, llegó de manera completamente tardía, o llegaron de manera completamente tardía ciertas decisiones, como particularmente el decretar zona catástrofe en el norte, ¿no? Segundo, Desconocieron, ¿te acuerdas que desconocieron también la existencia de desaparecidos? tal cual. Y eso no solo lo expuso a críticas en medios o de la oposición, vinieron críticas también por parte de personeros del propio gobierno. Andrea Valladares, de Renovación Nacional, lo dijo. Si bien en el sur ella considera la gestión de la crisis fue buena, en el norte quedaba evidentemente el vacío de que eso estaba ocurriendo. Por lo tanto, desde la perspectiva de la gestión, de la acción, efectivamente, malísima gestión de la crisis. Vámonos entonces a mirar las señales. ¿Y cuáles eran las señales? En el ministro de Agricultura diciendo que por qué se quejaban los productores de pisco si la cosecha ya la habían hecho. O sea, un ministro de Agricultura que dice eso me parece absurdo, no comprender el ciclo que continúa en la producción de determinadas viñas, de cualquier ciclo productivo al final del día. Además, me quedo con el ministro de Agricultura. En Europa, por un viaje, por muy programado que fuera, cuando está la escoba, sobre todo, más allá de lo más importante que son las personas, pero también en términos de la agricultura, la ganadería, y no está el ministro de Defensa en Hawái, la ministra de Salud en el sur, la vamos a excusar un poco porque tuvo un problema, entiendo yo, por lo que ha trascendido en medios, en términos de delincuencia, entraron a robar a su casa, cuestión que confirma que este gobierno no ha administrado muy bien la delincuencia como dijo que lo iba a hacer, pero bueno, también ahí, es decir, cuando tú las señales que estás dando son complejas, evidentemente puedes afirmar con toda razón de que por lo menos la gestión de la crisis no existió, y lo que se vio fue mal hecho. Yo sí diría que en el momento más inmediato, cuando muchas cosas están pasando, es más difícil focalizarse en ese tipo de cosas puntuales. Y las cámaras y el tiempo en medio va a ciertas cosas que son las principales solamente. Y las principales es qué es lo que dice el presidente de la República. El presidente de la República sí estuvo desplegado en terreno. Hay gente que lo critica porque no fue a tal parte o llegó después a tal otra, que tenía los zapatos demasiado limpios. Bueno, todo eso es normal. Pero el presidente estuvo presente, por lo que en el corto plazo es lo principal es el despliegue del presidente. Uno puede alegar que el ministro de Defensa estaba en unos ejercicios militares y en Hawái más encima, pero si el presidente está en terreno, como que esas críticas en el corto plazo disminuyen. Pero no es un desde, digamos, no es un desde estar en terreno, porque ¿qué presidente no va a estar en un terreno? En el mediano plazo creo que sí empiezan a ser importantes, y por eso empiezan a ser importantes ahora. Y sobre todo los juicios con respecto a la gestión
del cuándo se entregaron ayudas, de qué tipo de ayudas, de cómo están las cosas ahora. Al menos anoche, cuando revisé la última vez, seguían habiendo grandes zonas de ciudades importantes de Chile todavía sin agua, lo cual es muy complicado, en Coquimbo y La Serena en particular. Y ahí las vocerías de las autoridades locales son importantes. La mayoría de los alcaldes que han sido más críticos al gobierno son alcaldes oficialistas. Eso les entrega mucho más credibilidad, porque nadie puede acusarlos de que es una oposición política, sino que sus críticas van a ser completamente honestas en ese sentido. O sea, hacen críticas a pesar de su conveniencia política, por lo que son críticas que la ciudadanía va a tomar, yo creo que justificadamente, el doble de atención. Y después está el siguiente plano, que es largo plazo, como bien decía Nico, y el largo plazo tiene que ver con la reconstrucción, con lo que se hace a futuro. Eso todavía no ocurre, hay que también esperar a que eso ocurra. Pero lo que estamos viendo ahora, este segundo momento de la emergencia, el primero creo que por el despliegue de Kast como que salvó un poquito. El segundo, que es todo lo demás que hizo el gobierno mientras Kast estaba desplegado, creo que ahora está en el momento en el que se está mostrando lo crítico que fue, las falencias que tuvo, y sobre todo en la voz de líderes que se están construyendo sus liderazgos locales a partir de llegar a su propio gobierno. Oye, eso es importante. Para terminar, me gustaría también que reflexionáramos sobre la oposición, ¿no? Porque, claro, el gobierno está en este impasse, ¿no? ¿Sobre la oposición Matei o la oposición del candidato Kast? Lo que quieran. ¿Quién está haciendo la oposición hoy? ¿Qué está pasando con la oposición? La desarticulación también de la oposición respecto de todo esto que le está entregando a este gobierno en bandeja. Las encuestas que han ido también a la baja, me imagino también por todo esto que están ustedes analizando, ¿no? Veamos las encuestas de Fábrica Chile y tú lo explicas, porque también para irnos con esa reflexión, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición y cuándo se va a articular? En Fábrica actualizamos nuestra encuesta para traerla en exclusiva. Recogimos una recomendación de Daur, lo vamos a decir inmediatamente. ¿Ya? Destacamos, quedaron en color solo las que se han actualizado durante la última semana. El promedio lo mantuvimos, pero ahora está más claro entender que las actualizadas, o sea, las que inciden hoy día, CADEM y Criteria, fueron las dos únicas que salieron esta última semana. Por lo tanto, ve que estamos mejorando el producto también con voces. Panel Ciudadano yo lo sacaría, porque desde junio que no aparece. Estamos esperando, le vamos a dar un tiempo, porque tenemos que darle tiempo a todo. Y esto tiene repercusiones en lo que es la aprobación y la desaprobación del gobierno y del presidente en particular. Y lo que podemos ver en la siguiente lámina tiene que ver con que tanto CADEM como Criteria, aquí estamos viendo aprobación, recogen, ustedes pueden ver las últimas dos mediciones a la derecha, recogen ambas con una caída de 2 puntos y de 1 punto respectivamente. El trabajo de campo ya tiene que ver con el periodo inicial de la gestión de la crisis. Ya. Por lo tanto, estas dos encuestas ya están mostrando que en la aprobación presidencial sí tiene un efecto significativo. Mira, es bien importante cómo lo voy a decir. Tiene un efecto significativo la mala gestión de la crisis que hizo el gobierno en la misma semana en la que estaba metiendo el golazo de la mega reforma. A eso voy, con que aquí todo se mezcla un poco, porque al final del día el provecho que uno tiene cuando saca, guste o no guste, una tremenda reforma del Congreso es que tu aprobación sube, independientemente de si la reforma es considerada buena o mala. Siempre sube de aprobación cuando alguien muestra un éxito. Aquí está recogiéndose por primera vez el hecho de que pesó más la mala gestión de la crisis que cualquier otro evento que el gobierno pudiera reducir. Perfecto. Y la desaprobación, bueno, sigue la tendencia inversa, que es la siguiente lámina, y que muestra, claro, un alza en la desaprobación de estas últimas, que rompe un poco la tendencia que venía a la baja en las últimas mediciones. Ya. Tenemos que cerrar, interesante el diagnóstico, ¿no? La oposición, concepto para la oposición. ¿Quién está haciendo hoy la oposición y dónde está la oposición? Fíjate, Matei y el candidato Kast. Esos son la oposición hoy día. El Kast del año pasado. Y Kast del año pasado. Esas son la oposición hoy día. Google y Matei. El exoficialismo, bueno, tiene poco poder en el Congreso. Creo que no han logrado no solamente unirse en las votaciones o en los criterios, porque está bien y es justo que haya distintas maneras de enfrentar al gobierno, pero no han logrado plantear ningún tipo de alternativa a los proyectos que el gobierno está presentando. A esta mega reforma tributaria simplemente dijeron no y no presentaban primero no fueron capaces de convertir al lenguaje ciudadano, electoral y político negativo para la propuesta, esa propuesta que está empujando el presidente, con lo que no solamente no pudieron pararla, lo que tampoco iban a poder hacerlo porque no tenían los votos simplemente, pero tampoco pudieron construir ellos como lenguaje que era lo que el gobierno estaba presentando.
El gobierno tampoco lo hizo porque yo creo que el gobierno sabía que esta mega reforma no iba a ser tan aprobada, entonces básicamente trató de hacerlo como lo más para allá posible, lo más rápido posible, que llegara y se aprobara, y eso es lo que ocurrió. Y creo que la oposición pudo haber hecho mucho ahí y no lo hizo. Y eso demuestra la muy baja capacidad política que tiene de construcción de lenguaje, construcción de imagen, de mostrar a qué se está poniendo y por qué. Y eso no lo hacen. Entonces, por eso mismo, el rol de oposición hoy día es de Matei y del candidato Kast. Y Google. Claro. Para usted, ¿qué pasa con la oposición? Usted soy- que es parte del Partido sí, Liberal. sin duda, y yo soy bastante crítico a la oposición. Crítico porque, voy a tomarme una frase que decía Davor, cuando Davor dice, no ha logrado unir. Ahí viene mi crítica. Yo creo que la oposición vive en esta quimera de tener que lograr una unidad. Cuando tú perfectamente puedes articular una oposición pegando con las dos manos, vamos a decirlo muy coloquialmente. Porque además, dentro de la oposición, esta oposición que va de la DC al PC, como se suele decir, bueno, hay diferencias evidentes, en donde evidentemente lo único que se ha encontrado como común es, vamos a decir que no, y vamos a decir que no, yendo al Tribunal Constitucional. Cuando se busca articular algo, eso recibe crítica, a pesar de que todos están tratando de articular algo individualmente, hacia afuera se dice, no, es que tenemos que lograr una unidad. Esa es mi principal crítica respecto a la oposición, de querer, entre comillas, vender la unidad como el objetivo a alcanzar, cuando no necesariamente para hacer una buena oposición tengas que tú actuar de manera unitaria. Podrías serlo perfectamente actuando de manera dividida pero coordinada, y articularse en unidad cuando tácticamente el momento electoral te empuje a eso. Está muy bien, ahí todos los sectores progresistas perfectamente podrían articularse en unidad. Y ojo que la gran mayoría de las personas que están mejor valoradas en Chile son actores de la oposición, líderes locales de la oposición, alcaldes, son las personas más valoradas en política hoy día. Pero eso no se está traduciendo en un liderazgo completo. A un liderazgo completo, ni a un tipo de dirección política que coincido. No tiene por qué ser común, pero debiera ser notoria. Debería ser contrastante con el gobierno, y eso no existe. Davor, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes. A esperar lo que en la semana también para usted, Nico. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Así es. A ver Democracia en LSD y también a seguir Fábrica Chile con todos los estudios del momento también, análisis de encuestas, mucha coyuntura, etcétera. Ahí tenemos Democracia en LSD, el podcast de Davor, que es lo que decía al principio del programa, Davor, ¿qué es lo que viene? ¿Qué fue lo último que estuvieron ahí conversando? Lo último que hablamos sobre la megareforma, básicamente, sobre el tamaño del cambio social. Megareforma Plus. Megareforma Plus, claro. sobre el tamaño de la transformación que se viene en Chile con esta megareforma y que poca gente ha visto. Y no, o sea, no criticaron, pero sí harta gente manifestó que el programa quizás haya sido un poquito oscuro. Así que vamos a intentar que el siguiente sea un poco más luminoso, vamos a hablar de cosas que sean más graciosas. Creo que más pop que plus. Eso. Creo que la política nos dio material para cosas más graciosas. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Esta semana, sí. Y ahí Fábrica Chile, ustedes traen también una cosa muy interesante con las importaciones China versus Estados Unidos. Hay varios estudios, ahí tú los puedes ver. Bueno, el que traemos en exclusiva aquí, tenemos otro. Por ejemplo, analizamos... Mira, qué bueno esto, los aranceles. ¿Puedes sacar el GC, por favor? Para poder ver el 97. ¿Qué significa esto? Significa que tomamos todos los productos que Chile exporta y nos preguntamos cuál es el porcentaje que esos productos llegan con cero arancel. ¿Ya? El 97,2% de los productos que Chile produce y exporta, llegan a China con cero arancel. El 97,2%. ¿Ya? El 53% es lo que llega a Estados Unidos con cero arancel. Y China es nuestro principal socio comercial, además. Así va la guerra comercial mundial, al menos en el escenario nacional. Bueno, gracias. De estos estudios y de otros hay mucho ahí en Fábrica y en Bajo Chile. Muchas gracias. Y Trump ve eso y dice, ayudamos a China aún más. Sigamos ayudando a China, dice Trump, a nuestros compañeros chinos. Ya cabrón, que estén bien, Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Chao. También gracias por la sintonía y ser parte de esta comunidad del pensamiento crítico. Hasta mañana, que estés bien. Chao.